¿Me prestan atención, por favor? Hola a todos, espero que estén bien. En esta ocasión vamos a ver la clase 7 de nuestro curso de programación con Python. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Bueno, la finalidad de esta clase es conocer algunas estructuras de datos y elementos que son útiles en Python, como son listas y tuplas, así como su sintaxis. Introducción. Las listas y tuplas en Python se refieren a una zona de almacenamiento contiguo donde podemos guardar numerosos elementos. Entonces, aquí vamos a tener, en lugar de definir muchos datos con muchas variables, podemos definir una variable con muchos datos. Entonces, por eso aquí les puse esto que dice aquí, que es equivalente a almacenar varios datos dentro de una misma variable. Además, es importante recordar que cuando se introdujeron las variables, se dijo que Python tiene tipado dinámico. Entonces, cuando nosotros le pongamos ahí los datos a esa variable que tiene muchos datos, pues ya automáticamente se van a asignar los tipos. Pueden ser también mutables o inmutables en el caso de las tuplas. Entonces, dijimos que vamos a introducir estos dos conceptos, ¿no? Listas y tuplas. Por un lado, las listas se pueden ir modificando en la ejecución y las tuplas, por otra parte, no se pueden modificar. Una vez que se definen, se quedan esos valores de las variables. Bueno, como es de esperarse, mutables son aquellas que se pueden editar en tiempo de ejecución, es decir, mientras el programa o script está funcionando, y por otra parte, las inmutables, todo lo contrario, se podrán editar, pero no mientras el programa se ejecute. Entonces, esa es básicamente la diferencia entre las listas y las tuplas. Las listas las podemos definir y podemos editarlas mientras el programa se está ejecutando, y las tuplas, una vez que se definen, se quedan igual durante toda la ejecución. Bueno, entonces vamos a comenzar con las listas. Aquí les puse que van con corchetes porque a veces se confunden y no saben cuál va con cuál, pero bueno, ya con este acordeón ya van a saber que van con corchetes. Las listas son datos estructurados almacenados en una variable, un conjunto de datos que pueden ser simples o estructurados, agrupados dentro de una variable a la que Python le asigna el tipo lista. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que nosotros vamos a definir varios datos, pero los vamos a agrupar de cierta forma. Nosotros vamos a definir esa variable, vamos a poner ahí los valores y los vamos a estructurar. Bueno, para crear una lista simplemente lo hacemos como si declaráramos una variable, pero almacenando en ella dentro de corchetes los elementos o items. Vamos a ver entonces ejemplos de esto. Vamos a crear una variable que se llama objetos. Nosotros ya sabemos crear variables, sabemos que ponemos el nombre de la variable igual y después aquí pondríamos el valor o inclusive que el usuario introduzca el dato, lo que sea, ¿no? Ya sabemos bastantes cosas, pero aquí en lugar de hacer eso, vamos a poner corchetes y dentro de esos corchetes vamos a definir algunos elementos. Como son objetos, voy a poner aquí casa, como una cadena, coma, pongo otro, coche, coma y otro más, una puerta. Ya tengo estos objetos, ya tengo una variable, pero vean que a diferencia de las que habíamos definido anteriormente, esta variable tiene 3 elementos ya aquí. Entonces, esto ya es una lista. Vamos a definir otra más. Aquí voy a poner una lista que se llama números, igual a, abro corchetes, cierro corchetes, voy a poner 111, 222, algo muy fácil, ¿no? 333, 444, 555 y 666. Si nosotros ejecutamos esto, pues no nos va a arrojar nada, porque no hemos hecho nada con estas listas. Aquí les voy a poner un pequeño texto para que eh, podamos describir mejor esto que hicimos. Como vemos más arriba, creamos dos listas que son estas objetos y números. Ya las creamos. La primera contiene elementos de tipo string o texto. Vemos que tenemos estas cadenas, casa, coche y puerta, por lo cual deben ir entre comillas separados por coma.
Aquí puede haber espacio o puede no haber espacio, no hay problema. Ustedes pueden ponerla así, borren el espacio, pero bueno, para que sea más claro, yo acostumbro poner después de la coma un espacio, aunque la cadena obviamente se define entre las comillas. Para acceder a una lista o a un elemento de la misma, se escribe el nombre de la lista y el elemento deseado entre corchetes. Aquí lo importante es destacar que los índices o elementos de cada lista se empiezan a contar a partir de cero. Así como cuando usábamos un range dentro de un for, que el índice inicial era cero o el que definiéramos, pero si no definíamos algún valor de inicio empezaba en cero, así igual aquí. Los que vengan de otros lenguajes pues se acordarán de los arreglos, son similares. Entonces aquí voy a poner objetos, ya me lo reconoció aquí inclusive este entorno, ya había reconocido que existía. Objetos y entre corchetes, recuerden que definimos nosotros estas listas con corchetes y de igual forma para acceder a sus elementos vamos a usar corchetes. Entonces, objetos, corchetes, voy a poner 1. Aquí lo que estoy diciendo es, a ver, quiero el elemento 1 o el elemento que tiene el índice 1 de la lista objetos. Doy Shift Enter para correr y vean que arrojó coche. Porque si ustedes hubieran querido casa, tendrían que haber puesto aquí el 0. Pero como pusimos un 1, entonces es coche. Entonces los índices van 0, 1, 2 y así sucesivamente. En este caso, si quisiéramos de números, este elemento sería el 0, 1, sería el elemento con el índice 2. Entonces, si nosotros hiciéramos eso, números, abro, cierro corchetes y el elemento 2, Shift Enter, y el elemento que tiene el índice 2 es el 333, porque empezamos 0, 1 y 2. Si nosotros ponemos nada más el nombre de la lista, por ejemplo, objetos, y corremos, nos van a aparecer todos los elementos de la lista. Si pusiéramos ahora números 3, nos da 444. Y lo que dijimos antes es que nosotros podemos editar las listas en ejecución. Ya una vez que definimos una lista, podemos editarla. Entonces, si por alguna razón nosotros hubiéramos definido de forma incorrecta o necesitáramos que se actualizaran los datos de una lista durante la ejecución, lo podríamos hacer. Entonces vean, 0, 1, 2, 3. El elemento 3 es 444. Aquí lo imprimimos, ¿no? Si nosotros quisiéramos modificar ese valor, podríamos poner así, números 3 igual a 400. Ahí está, vamos a correr, Shift Enter. Aquí no despliega nada porque estamos haciendo una asignación, pero vamos a poner otra vez números 3 para que lo imprima. No estoy poniendo el print porque automáticamente en este entorno nos muestra la última salida. Eso sí lo muestra. No es necesario poner print al último resultado, pero ya cuando estamos haciendo un programa complejo, pues ahí sí hay poner los prints donde nosotros deseemos. Vean, entonces originalmente números 3, es decir, el tercer elemento o el elemento con el índice 3, que sería el 0, 1, 2, 3, ya lo dijimos, 444 estaba aquí, ¿no? Entonces números 3 es 444. Después dijimos, ahora ese números 3 que ya valga 400, le asignamos 400 y después vimos cuánto vale. Y vemos que efectivamente se almacenó el valor de 400. Esta es una forma de acceder a los elementos de las listas y también de que nosotros podamos asignar nuevos valores a los elementos que ya estaban definidos. ¿Qué más podemos hacer? Esa es una forma de la definición de las listas, es crearlas desde el comienzo, así como lo hicimos acá. Creamos o pusimos todos los elementos de la lista, pero puede ser que en la lista objetos haya más elementos que no definimos al principio, o que los objetos los tenga que ir definiendo el usuario mientras se va ejecutando. Entonces también podemos definir una lista vacía
y después añadir los elementos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí déjenme poner una celdita de texto para ponerles aquí esa información. Como vemos más arriba creamos dos listas. Este no es, espérenme. Así. Aquí, ahí está, perdone, ahí está. Pero también pueden ser creadas sin especificar los elementos que contienen, porque al ser mutables los podemos agregar después. Para crear una vacía o una lista vacía lo hacemos de igual modo, pero sin elementos, siempre respetando la sintaxis y colocando los debidos corchetes. Vean, ¿cómo definimos esta lista objetos? Bueno, pues la voy a copiar, la voy a pegar aquí abajo. Vean, aquí teníamos objetos igual, corchetes y dentro de los corchetes los valores o los elementos. Pero ahora voy a borrar todos los elementos y voy a correr. Entonces, de esta forma ya creé una lista que se llama objetos, pero está vacía, no tiene elementos. Yo le pongo aquí objetos, aquí, objetos. Y corro. Ay, no, ni siquiera lo puse bien. Objetos, Shift Enter. Vean, me arroja nada más los puros corchetitos porque yo nunca definí ningún, bueno, no definí ningún elemento de objetos. Si nosotros quisiéramos acceder a alguno de los elementos, no sé, objetos, el elemento con el índice 100, pues ¿qué va a hacer? Va a decir que manda un error porque ya no salimos o el índice está fuera del rango de la lista. El índice de la lista está fuera del rango, entonces me marcó un error. Si igual acá con la lista definida de esta forma, yo le hubiera puesto un índice que se sale del número de elementos o bueno, de los índices correspondientes a los elementos, habría marcado un error. Entonces, esto no fue porque la haya definido de la manera en que lo hice, sino porque el índice está fuera de los límites. Vamos a poner aquí otro ejemplito. Por ejemplo, la de números, que ya teníamos antes. Vean, números. Es tiene índice 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y si yo pusiera un índice 6, ya no lo aceptaría. Vamos a poner el 5 para que me dé 666 y luego lo cambie a 6. Entonces, 5. Números 5, Shift Enter. Y vean, sí me dio el elemento 666, pero si yo me salgo de los límites y le pongo 6, ya no va a funcionar y entonces me manda un error de que el índice de la lista está fuera de rango. Entonces, esto es útil cuando necesitamos definir varios elementos sin que necesitemos definir muchas variables o que no sea nuestro objetivo tener muchas variables. ¿Qué más podemos tener? Vamos a ver ahora las tuplas. Ya vimos las listas, entonces esas sí las podemos editar en ejecución y las tuplas no. Entonces vamos a poner aquí un texto y les muestro esto. Las tuplas. ¿Cuál es la diferencia entre las listas y las tuplas? Que aquí ya dijimos que las tuplas, bueno, una es que van con paréntesis. Las tuplas son variables donde se almacenan diferentes tipos de datos estructurados que deben estar ordenados desde el comienzo. Las tuplas son inmutables, no se pueden modificar durante la ejecución del programa. Por ende, al crearlas se deben colocar los elementos que se van a almacenar. Entonces vamos a ver un ejemplo de las tuplas y su sintaxis. Entonces, una diferencia es que van con paréntesis y la otra es que una vez que nosotros la creamos ya no la podemos modificar. Vamos a crear ahora una una tupla, perdón, cosas. Dijimos que ahora entre paréntesis, casa, es parecida a la que teníamos, ¿no? Puerta, reloj, mesa, pues podemos poner lo que se nos ocurra, ¿no? Una silla, ya con eso. Ya tenemos una tupla que se llama cosas y tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos, cada uno con su índice correspondiente otra vez, empezando con 0, 0, 1, 2, 3, 4.
y voy a poner uno que se llame números. Ahí está una tupla donde tiene los números 1, 2, 3, 4 y 55. Vamos a correr esto, ¿no? Entonces ya está. Ya corrí y ahora voy a poner cosas y me interesa el elemento 1. Vean, para acceder a los elementos de una tupla y de una lista se utilizan corchetes. A pesar de que se definan uno con corchetes y otro con paréntesis, la forma de acceder a cada uno de los elementos es la misma, es utilizando corchetes. Entonces, eso a veces es confuso, bueno, a veces se confunden porque dicen, bueno, si yo la definí con paréntesis, ¿por qué no utilizo paréntesis para hacer referencia a los elementos, ¿no? de esa tupla? Pues esto es porque los paréntesis están reservados para las funciones. Y ya vimos las funciones y todo eso en los videos pasados. Entonces ya no debe de haber tantas dudas. No debería de ser producto de confusión. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, vamos a poner números. Ahora el elemento con el índice 3. Y ven, me da 0, 1, 2, 3. Es igual, entonces empezamos con el índice 0 y vamos contando. 0, 1, 2, 3. Pero aquí lo que no podemos hacer es decir que ahora números 3 sea igual a 10. ¿Por qué no se puede hacer esto? Porque dijimos que las tuplas son inmutables. Vamos a correr a ver si es cierto. Shift Enter. Y vean. Entonces aquí nos marca este error. Siempre es importante que lean los errores, porque aquí les dice en qué renglón, que aquí pues nada más tenemos en cada bloque un renglón, no nos hemos puesto a hacer un programa bien, en forma, y por eso es muy sencillo identificarlo. Pero vean, en la línea 1 de código, que es esta, aquí está, dice, el tipo de error, el objeto tupla no soporta la asignación de elementos. Entonces no podemos asignar esos elementos, ya son inmutables. Esta es ya como la forma en la que se definen las tuplas y la forma en la que podemos acceder a sus elementos. Ya la forma en la que las puedan utilizar ya depende de sus necesidades y de la creatividad que tengan. Pero bueno, básicamente si ustedes tienen constantes o tienen datos que no quieran variar, por ejemplo, bueno, se me ocurre si tienen alguna conversión o algún factor de conversión entre variables, podrían definir esos factores de conversión dentro de una tupla, porque esos factores de conversión difícilmente van a cambiar, a menos de que sean de divisas, pero si son a lo mejor de kilogramos a gramos, de metros a kilómetros, factores de conversión sencillos, o bueno, de un orden de magnitud a otro, o de un sistema de referencia a otro, por ejemplo, de un sistema internacional a un sistema inglés, ustedes pueden tener ahí de metros a yardas o cosas de ese estilo. Esos factores de conversión nunca cambian, los pueden definir dentro de una tupla. Esa podría ser una forma de hacerlo. En el caso en el que tengan datos que quieran ir agregando o que quieran ir guardando en ejecución, en ese caso se recomienda una lista. Y así evitan generar muchas variables que a lo mejor pueden estar almacenadas, o bueno, si tienen 10 datos que corresponden a medidas de distancia, pero con eso quieren generar una gráfica, entonces no sería conveniente que definan 10 variables separadas, sino que en una sola pueden tener una lista con todos los valores.